Bueno, seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Hemos llegado hasta Juan, su vida, lo que él había entendido y comprendido de sus padres. Un mandamiento que el Señor había dado de generación en generación, que se debía de guardar hasta nuestros días. Y este es precisamente Deuteronomio 6, desde el versículo 4 hasta el 8, que fue lo que leímos hace un momento. Esto me llevó a pensar en las palabras, que a veces no las entendemos en nuestro propio idioma. Son difíciles quizás de comprender o que simplemente damos por sentado lo que quieren decir porque durante años y años pues se han entendido así o se han usado mal. Por ejemplo, ¿cuántas personas dicen transgiversar o transgiversar cuando en realidad es tergiversar? Y piensan que eso quiere decir torcer, cuando lo que en realidad es dar una interpretación errónea o falsa de algo, a menudo con voluntad de ello. De cierta manera, pues sí es torcer, pero es una interpretación errónea, falsa, no enrarecida. También decimos otra palabra, inescrutable, cuando es inescrutable, con S, no con X. Pero tampoco sabemos qué quiere decir. Lo que quiere decir es que no puede ser averiguado o comprendido. Otra palabra que usamos mal es surrealista, cuando en realidad es surrealista, sin la B alta, y quiere decir irracional o absurdo. También solemos usar mal las palabras. Por ejemplo, decimos que una escena donde había cosas, por ejemplo, de Halloween o de terror, es tétrica, cuando en realidad esta palabra quiere decir triste, serio, grave, melancólico. Es así que poco a poco usamos unas palabras por otras y deformamos el idioma al punto que cuando leemos un libro escrito en correcto castellano, entendemos las cosas a la manera equivocada, ¿sí?, que hemos aprendido durante años. Mira, un día recuerdo a mi niño, más o menos de 7 años, me preguntaba desde su escritorio donde estaba haciendo los deberes: mamá, ¿qué quiere decir foresteroles? Y yo le decía, lee bien. Y él insistía una y otra vez que qué quería decir foresteroles. Y yo le decía, lee bien, simplemente lee bien. No, decía, es que yo solo quiero que me digas qué quiere decir foresteroles. La palabra en realidad era forestales. La leía mal una y otra vez, no estaba poniendo atención. Y este es un ejemplo como muchos, era un niño pequeño, pero así solemos hacer también los adultos. Y es así que con esta mala tendencia llegamos a la escritura. Y hacemos un mal uso incluso del lenguaje bíblico, porque no entendemos ni nuestro propio idioma. Ayer por la tarde, en los 2 últimos bloques, repasamos lo que Dios dijo en Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mira, nos hemos propuesto desde la decanía de la Fundación Bíblica dar todos los recursos posibles a los estudiantes para que puedan comprender bien las Escrituras, comprender el castellano, pero también comprender sobre todo el idioma original, comenzando obviamente con nosotros mismos, siendo como niños, ¿sí? Empezando desde el principio, diariamente, meditando en los detalles, en las palabras que el Padre nos ha dado para eso, para pensar, guardar, obedecer y seguir. Mañana hablaremos más de los bloques que hoy hemos estado estudiando por la mañana. Es muy interesante porque nuestro Señor Jesucristo hace preguntas, muchas preguntas que las gentes se quedaron sin respuesta. Bueno, vamos a continuar. Y que estas palabras, dice, estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor. ¿Qué palabras? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Bueno, se estaba refiriendo a las palabras que había dicho anteriormente, es decir, un acta, un asunto, consejo, crónica, designio, mandato, decretar. Lo está mandando, lo está decretando. Sabá, esa es la palabra, ordenar, designar, mandar, prescribir, gobernar. Nos cuesta mucho trabajo tomar en serio el gobierno de Dios en nuestras vidas,
Porque hay muchas personas que dicen, bueno, pues como es que no lo veo, no sé si está o no está. No están conscientes de la presencia de Dios. Pero al mismo tiempo es una contradicción, porque como lo pusimos ayer en los bloques, cuando te llega una multa o una sanción o una citación de parte de las autoridades, tú ni siquiera los has visto, no has visto al presidente, no has visto a los jueces, a los magistrados, a los senadores, a los diputados, pero te llega esa sanción. ¿Y qué haces automáticamente? Cuestionarte por qué hice, en qué estuve mal, y quieres investigar y bueno, si es necesario contratas un abogado. En el caso de la vida es diferente. Es muy diferente, porque cuando nos llega la disciplina de parte de Dios, en lugar de decir, ¿por qué? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué sigo haciendo mal? ¿Verdad? No hacemos esto, simplemente nos vamos al área religiosa, ¿verdad? Ay, soy Job, estoy siendo probado, cuando en realidad a lo mejor estamos sufriendo consecuencias de nuestra mala cabeza. Pero no nos hacemos eso porque no somos conscientes de la presencia de Dios. Somos más conscientes de las cosas que creemos que sabemos que están de las autoridades que del mismo Dios. Decimos muchas contradicciones, como lo dije ya y lo hemos hablado en otros estudios. La boca, el cuerpo revelan lo que hay en el corazón. Cuando una persona sufre entonces las consecuencias de su mala cabeza, en lugar de hacer justo este análisis, esta reflexión, dice lo contrario, ¿verdad? Vaya prueba, soy como Job, pero voy a resistir, estoy en una tribulación por causa de la justicia, ¿sí? Es raro que se plantee si estas consecuencias son de sus malas decisiones o definitivamente es una disciplina de parte de Dios. Pero hay que llegar a este punto de reflexión. Por otra parte, tenemos la tendencia a pensar que Dios es una opción, es decir, que puede elegir entre una gama de diferentes cosas, es decir, obedecer o no, si en esto o en aquello me lo tomo en cuenta o no, o en serio o no. Y bueno, como Él me está esperando a que yo le haga caso, pues creo que se contentará con el ratito que yo hoy le dedique. Nada más lejos de la verdad, porque en realidad los que le necesitamos con seria urgencia somos nosotros. La humanidad vive en grande aflicción, está siendo azotada por todas partes a causa del pecado, de vivir de espaldas a Él, porque cree que lo que cada uno hace, dice y no es tan grave, porque nos criticamos además unos a otros. Es decir, decimos, hasta que tú seas el mejor, yo buscaré a Dios. Hasta que me demuestres esto, yo lo buscaré. Hasta que el otro sea igual a Cristo, yo haré tal o cual cosa. Lo que en realidad está diciendo esta persona es que no quiere, no le da la gana, porque su baremo no es Cristo, no se pone a contraluz con el corazón del Señor, con la palabra de Dios, sino con la otra persona. Es decir, no tiene ganas. Porque además existe el otro lado. Muchos presionan y presionan a sus familiares para que crean en Cristo sin ser ellos mismos esas antorchas brillantes. En realidad no están allanando el camino, más bien están poniendo un montón de tropiezos, porque no hemos entendido nada. Por otra parte están los religiosos que ahuyentan a la gente con esas vidas acartonadas, rancias y enmohecidas. Así llenas como de formalismos, forma de vestir, yo esto, yo aquello. Juan entendió desde niño lo que sus padres le enseñaron en Deuteronomio, porque lo entendió con el corazón y se entrelazó con el Todopoderoso. Comprendió que era una orden del Altísimo y lo vio vívidamente con sus padres, en sus vidas. Dice el Señor que yo te mando hoy. La palabra para hoy, la palabra hoy es Yom. Yom quiere decir hoy, pero también quiere decir de continuo, diariamente, eterno, eternamente, siempre, vida. Es decir, que se tiene que tener presente para siempre, cada pestañeo. Es un mandato, una orden del Rey. ¿Sobre qué? El corazón. Quiere decir cuando dice sobre, elevado hacia Jehová, hacia el cielo. Como vemos, no es algo que se pone como una cosa sobre una mesa.
Para nosotros sobre es encima, nada más. No, el Señor va más allá. Es elevar el corazón mismo hacia el eterno Dios, la vida misma hacia el cielo, proyectando todo nuestro ser al Todopoderoso. Un acto de rendición sin duda, de amor, gratitud, un deseo profundo de vivir dependiendo de Él. Dice el Señor, las hablarás. Y en este sentido hay gente que habla mucho y no dice nada. No economiza sus palabras al punto que nadie ya le pone atención por tanto hablar, bla, 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 y hablan. No van al grano, sino que en una conversación se dispara de un tema a otro sin llegar a ningún lado y eso marea un montón. Provoca que la atención se disperse y la otra persona se pierde en su mundo interior y ya deje a la otra hablar como una cotorra. Pero el Señor no se refiere a esto, no. La palabra es dabar, que quiere decir contar. Decir, expresar, declarar, aconsejar, mandar, comentar, conversar. El verbo no solo se enfoca en el contenido de la comunicación oral, sino y muy en particular en el tiempo y las circunstancias, el contexto, ¿sí?, en el que se está hablando. Con lo cual, lo que dice el Señor, ¿sí?, es lo siguiente: cuenta a tus hijos, dile, expresa, declárales el contenido de estas palabras, aconséjales con ellas, manda que las apliquen en su correcto contexto, comenta con ellos y conversa en todo momento para que las sepan aplicar, porque las has aplicado tú primero, porque me has amado tú antes que ellos. Otra palabra mal enseñada y entendida, ¿sí?, es la que él mismo dice, y las repetirás. En Occidente tenemos muy claro lo que quiere decir repetir, ¿verdad? Desde que somos niños, nuestros padres nos repiten una y otra vez que debemos obedecer, limpiar la casa, trabajar, hacer los deberes, etcétera, etcétera. Y luego cuando vamos a la escuela, pues las tablas de multiplicar, las capitales, la tabla periódica y así muchas cosas. Pero la palabra repetir del que el Señor nos habla va mucho más allá de eso. La palabra es shanan, que quiere decir perforar, que esas palabras perforen, figurativamente inculcar, afilar, agudo, aguzar, punzar, repetir. Repetir una y otra vez. La gente solemos olvidar muy rápido, olvidamos muchas cosas. La mente va desechando lo que no le interesa y olvida, y ¿verdad? Ahora con tanto cacharro que tenemos que nos ahorra el trabajo, esta mente se vuelve cada vez más y más perezosa. Mucha gente se cansa rápido, ¿verdad? Y dice, bueno, pues ¿cuántas veces le tengo que repetir la misma cosa? Pues muchas, pero aquí es la clave. Usa tu ingenio, usa tu vida misma, usa todos los recursos que puedas, pero no dejes a otros sin la bendición. Ahora bien, ¿esto quiere decir que voy a ser una taravilla y que los perseguiré con bibliazos todo el día? No. Eso se trata de hacer, ¿verdad? Ahí, díngame. Eso es justamente lo que entendieron los fariseos, lo entendieron mal, fueron torciendo con el tiempo la palabra y se hacían estas filacterías y se las enredaban en el brazo y en la cabeza, ¿verdad?, en la frente. Ya se sabe que la gente aprendemos más por lo que vemos que por lo que oímos. Las vidas de otros pueden impactarnos tanto que aprendamos de ellos como un referente. ¿Sí? Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast. Aún tenemos mucho que aprender. Bueno, vamos a continuar pues con nuestro estudio y las repetirás. Es algo que a veces no entendemos, o las repito o no las repito. Bueno, voy a poner un ejemplo. Muchos hijos aprenden a preparar ciertos platillos tradicionales de la familia, no por lo que les contaron sus padres, es decir, la receta, sino porque los preparaban junto con sus padres, abuelos o familiares mayores y las repitieron continuamente, es decir, las seguían preparando.
Yo, por ejemplo, recuerdo que mi madre me preparaba un platillo que me encantaba con tortillas de maíz, mantequilla y nata o crema, como se dice en América, y otros ingredientes. Me encantaba, lo comía muy seguido durante la semana. Lo preparábamos juntas y a su vez yo lo preparaba con mis hijos. Y ellos también lo aprendieron y lo siguen preparando, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo cocinábamos juntos y muy seguido y luego ellos lo aprendieron por la repetición, ¿verdad? Algo así es lo que nos dice el Señor. ¿Vamos captando la idea? Y aquí vamos a lo que sigue. Cuando dice hijos, sí, no está hablando solo de los niños. Esto es toda la familia, nietos, nación, familiares, ¿sí? Ven es la palabra, porque al final somos un libro abierto en donde se puede leer a Cristo por todas partes, en todos los detalles, en los más pequeños. Eso es lo que se refiere, no solamente a tus hijos, a todo el que esté cerca de ti, a toda tu familia. Habla de las personas que trabajen contigo, ¿sí? Antes pues eran la gente, los siervos, ¿verdad? Pero ahora es toda la gente, ya no hay en muchas naciones ese concepto. Dice, y las repetirás en el camino. Por camino es derek. Mucho ya hemos hablado de lo que significa esta palabra. Pero siguiendo con la instrucción del Señor, la repetiremos tantas veces como Él ha dicho ya. Es decir, hasta la eternidad. Esta palabra quiere decir curso de la vida. Cuando dice en el camino, curso de la vida, es decir, mientras vayamos transitando por la vida, desde que despertamos hasta que dormimos, porque el amor a Dios se expresa en nuestro ser, en nuestra respiración y exhalación, en el pestañeo. Porque luego dice en tu andar. Es que, por ejemplo, ¿sí? Por si quedaba duda, el Señor es muy clarito. Dice en tu andar. ¿Sí? Lo que quiere decir es halak, caminar, emprender, frecuentar, guiar, ir, recorrer, viajar, llegar, correr, crecer, avanzar, entrar, pasear. ¿Qué es esto? La vida misma. ¿Lo comprendemos? Y aún hay más. En tu casa. Nuestro Señor Jesús mucho habló de la cámara secreta del corazón, que es ahí donde se cocinan muchas cosas y se fabrican, ¿verdad? Es una fábrica de pecados muchas veces, de malos pensamientos, de tristezas, de angustias, de anticipaciones. Eso nos encanta, anticiparnos. ¿Y qué va a pasar? ¿Y si ocurre esto? ¿Y si luego van a venir por nosotros y nos van a hacer? Y se dice esto y se dice aquello. Es una fábrica continua. Por eso el Señor dice el corazón. Es tan importante sujetar al corazón a Cristo. Ahí habla el Señor, nos dice, ¿verdad? En la cámara secreta del corazón, donde también dialogamos, aclaramos todas las cosas con el Señor, el arrepentimiento y todas esas cosas. Por casa, la palabra es bayit. Es precisamente cámara. La cámara que habla el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero también es casa, tienda de habitación, Quiere decir también dentro, por dentro, cocina, familia, habitación. Es como si el Señor dijera, habla estas palabras en la cámara secreta de tu corazón. Por eso es que primero hablamos de yo. Trátalo primero tú. Antes de convertirte en un maestro y empezar a azotar a todas las personas, eres tú, yo primero. Y después se expresará de manera natural hacia los demás. Entonces, habla estas palabras en la cámara secreta de tu corazón, pero también en donde estés, sea en tu casa, sea donde sea, porque es parte de tu diálogo. Que se entienda que no es como una taravilla de versículos, por favor, sino que el corazón esté elevado a Dios, que tu vida exprese de manera natural y espontánea que vives apegado a Él. Mira, tomemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. No andaba por aquí y por allá hablando como un robot versículos y versículos, sino que su vida era grata al Padre, ¿sí? Era olor grato de manera espontánea.
Añade el Señor en estos pasajes otra palabra que quiere decir yashab, que quiere decir establecer, casarse, rodear, salvar, morar, mantener, encerrar, disfrutar. Parece que la vida religiosa no gusta a nadie, más que al religioso, por supuesto, que se siente satisfecho con lo que hace, porque satisface su juez interior que le pide más y más y más. Justo hará unas horas hablaba con un alumno explicándole que hace ya mucho tiempo que estamos inmersos en la unificación de la mente y del idioma, es decir, del pensamiento. Esto, por cierto, lo hablaremos más ampliamente en las conferencias de pastores que se dará el día 29 de este mes por el canal de YouTube y también en las que están por emitirse en febrero de He aquí yo vengo pronto. Mira, el Internet era una herramienta de inteligencia y espionaje, pero luego se aplicó a la población mundial, ¿sí? Sucesivamente a todos los dispositivos, es decir, teléfonos, y se empezó a aplicar, por ejemplo, a través de los SMS. Los SMS dan más información de lo que te puedes imaginar, es decir, de tu vida, dónde estás. Y luego, a su vez, a todos los dispositivos y electrodomésticos, porque ya traen un chip. ¿Por qué? Porque es así como se gestiona el Internet de todas las cosas, que está vigente hoy por hoy. Entonces, esas personas religiosas que dicen que no, que eso se mantienen aparte de todo el mundo y todo, pues tendrían que salir del planeta a otra galaxia, porque hasta la nave espacial estaría conectada a la red. Y aún al planeta donde se fueran, estarían siendo vistos por los megatelescopios, como el supertelescopio potente que se llama Lucifer, que está en el Vaticano. Tendrían que salir, pues no sé, yo creo que volando o algo así hacia otras galaxias donde no lleguen los aparatos terrestres. ¿Vemos la tontería tan grande de la religiosidad? El Señor sabe la situación en la que nos encontramos hoy en día los humanos y la imposibilidad que tenemos ante lo que se nos viene encima, lo que ya lo tenemos, ¿sí? Por eso sigue diciendo hasta el día de hoy, Deuteronomio 6. Si vas por tu propio camino, ya sabes lo que cosecharás y errarás una, otra, otra y 1000 veces más. A ver cuándo te cansas. ¿Sí? Y por nuestro propio bien, esperemos que sea pronto que nos volvamos a Él, porque la vida, ¿sí?, no la tenemos comprada. En cualquier momento nos podemos marchar. Dice, al levantarte, cum. ¿Sí? Tiene también varias aplicaciones, pero por eso el Señor nos repara en ello para que entendamos lo mejor posible, ¿sí?, para que llegue al corazón. La palabra quiere decir acondicionar, adversario, afirmar, alzar, armar, cambiar, camino, clara, claro, colgar, colocar, confirmación, confirmar, convalecer, cuenta, cumplir, despertar, duradero, durar, efecto, ejecutar, elevar, enderezar, enemigo, erigir, establecer, exaltar, firme, hacer, hallar, levantar, llevar, mantener, nacer, ordenar, oscurecer, permanecer en pie, poner, quedar, ratificar, reconstruir, renovar, resistir, restaurar, resucitar, seguir, subir, subsistir, suceder, suscitar, sustentar, venir. Es decir, en cualquier situación en la que te encuentres, en todo momento, en todo lugar, en todas las partes del mundo. ¿Sí? Todo es todo. Y por si quedaba alguna duda, seguimos con el mandato del Señor, al acostarte. Shaka. Acostarse quiere decir ayuntarse, caer, cohabitar, dormir, echarse con, inclinar, mentira, muerto, parecer, perecer, poner, reposar, siesta, tender, yacer con. Aquí el Señor apunta a todas las cosas, porque creemos, ¿sí?, que pues a lo mejor en esto me escapo. No, aún estando con otra persona, en la intimidad. Tenemos la insolencia de pensar que a él que le importa, aquí no. Se nos olvida que el cuerpo le pertenece a él, pero va más allá. Cuando estás con otra persona, estás conectando no solamente tu cuerpo, sino tu alma, tus pensamientos, todo tu ser. ¿Cuántas veces nos llegamos a parecer tanto a nuestros esposos o esposas? ¿Verdad?
Esas personas que además, bueno, hay otras que sus cuerpos parecen letrinas de mercado, ya no saben ni con quién han estado de tantas personas, sus corazones, sus almas, son eso, letrinas sucias. Entonces, esta palabra de acostarse quiere decir, incluso cuando te inclines, es decir, todo tu ser. Dios quiere que nos tomemos en serio nuestra eternidad. Corremos serio peligro al creer que tenemos las riendas de nuestra vida. No tenemos las riendas de nada. A estas alturas la tienen otros, pero no nosotros. Deberíamos realmente entregar nuestra vida al único que puede librarnos de la ruina eterna y también aquí en la tierra, porque la vida sujeta a Él se vive completamente diferente, pero no en el plano material, carnal, horizontal, sí, en aquel que todo es salud, riqueza, prosperidad y tonterías de esas. Jesús no vivió eso, ni Juan, ni Pablo, ni muchos hermanos, sino en un plano completamente distinto, y solo lo podrá decir el que lo vive así. Recordemos, anotemos, tomemos nota. Deuteronomio 6:8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No quiere decir que las escribas, ni que te las pongas con una pulsera en la mano, ni en la frente con un tatuaje. Las atarás, ligar a tu mano, ¿sí? Es decir, la mano es la que te da poder. ¿Para qué? ¿Para qué las tienes que ligar a la mano? De una manera metafórica, para cuando quieras usarla para hacer daño de manera literal o metafóricamente, ¿sabes? Y entre tus ojos, no para que lo tengas ahí en un tatuaje, no, para que los limites cuando vean cosas que no son, cuando imaginen lo que no es, cuando quieran ir más allá de donde no deben. Y en lo más íntimo que es tu casa, para que ese hogar no se convierta en un infierno. ¿Cuánta gente quiere salir corriendo de su casa? Busca no llegar porque todo el tiempo están peleando. Si no es el clásico religioso bibliazo y bibliazo y bibliazo y bibliazo, y tiene al marido, a la mujer harta, a los hijos cansados. No, la casa debe de ser un trocito del cielo, en donde se pueda percibir la presencia del Señor en todo lugar. Que la familia se sienta segura ahí dentro, en paz, feliz. Es así como está nuestro hogar, es así como está la cámara secreta de nuestro corazón. Creo que tenemos mucho que aprender, mucho por aprender. Doy gracias a Dios por el tiempo que nos da para reflexionar en su palabra. Estamos estudiando su palabra, su mandamiento, porque creo que todos nosotros deseamos ser obedientes y finalmente rendir nuestro corazón, reconociendo que esos delantales de hoja de parra no sirven para nada. Han sido un impedimento para que aprendamos, para que obedezcamos. Aprendamos como niños, seamos humildes y acerquémonos al trono de la gracia, diciendo: Señor, quiero vivir apegado a ti. Enséñame, porque tú eres mi Dios, mi salvación. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.